Hola, voy ahora a grabar la segunda parte de la ayudantía 4. En esta parte voy a ir como un poco más quizás relajado, porque es menos lo que tenemos que hacer, pero es más nuevo. Como que eh, no se vio con tanto detalle en clase, porque la idea era verlo como en esta ayudantía. De nuevo, mucho de esto son como buenas prácticas, por decirlo así. Como algo que les va a mejorar su resultado. Ahora, yo le puedo pasar lo que hicimos en la parte uno al algoritmo que me clusterice y analizarlo y chao. La idea es que se haga todo este proceso para que se obtener mejores resultados, entender bien los datos, presentar todo en tabla ordenada, etcétera. Así que vamos con esto. Tengo que hacer una pequeña aclaración antes. En esta parte del código, si se fijan en mi data frame 7, me quedaron las dos columnas exactamente iguales. Exactamente iguales. ¿Por qué fue esto? Porque probablemente no corrí o corrí mal esta línea. Como que no le di como las fechas nuevas. Entonces voy a correr el código de nuevo hasta acá y ahí va a quedar bien y vamos a ver cómo queda. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora. Y ahora sí. La antigüedad tiene sus respectivos días y los días de vacaciones también. Por ejemplo, vamos a ver que hay gente que es muy antigua en la empresa, 1800 días trabajando, 1600, 1800 días, y otra que es muy nueva, que trabaja hace 107 días, hace un poco más de meses. Trabaja hace 64, son 2 meses y medio. Gente que lleva años. Entonces todo medido en los días. Y ahora quedó bien, lo hago en mi nuevo data frame, en mi data. Elimino todo esto para limpieza. Voy a eliminar, o sea, los missing values, los vamos a sacar. Vamos a escalar los datos. Y aquí nos habíamos quedado. ¿Ya? Entonces, vamos con esto. Camins es igual como lo hicimos con Scikit-learn y con otras librerías de como análisis. Que el Scikit-learn funciona siempre igual. Yo voy a, como ya repetí, o sea, como ya dije, lo voy a repetir. Eh, Declaramos un modelo, como que lo creamos, lo configuramos, eh, lo entrenamos, obtenemos los resultados, evaluamos y según esa evaluación vamos a hacer los análisis respectivos. Entonces, aquí yo hice como un algoritmo, o sea, como un camins, para que se den cuenta como de la lógica básica. Entonces, yo voy a crear un camins que le voy a decir, busca 10, busca 10 clusters, 10 grupos distintos. Vamos a fijar un random state, ya han sabido por qué, porque así los datos son replicables, entonces lo que ustedes hagan en su trabajo, van a escribir el informe, yo lo voy a poder ver, o sea, nosotros lo vamos a poder ver y nos van a dar los mismos resultados a quien revisa que a quien lo hace, entonces como que todo va a estar en orden y correcto. Si no se fija esto tiene un poco de aleatoriedad y quizá a usted les dio la mejor configuración con 8 grupos y por azar para la siguiente vez dio la mejor configuración con 10 grupos. Entonces, como que el análisis que hacen después no tendría sentido. Así que ojo con definir eso. Entonces voy a crear el modelo y le voy a poner punto .fit y pasa los datos. Entonces, creé y entré en mi modelo. Entonces estoy como que ya así de rápido, ya analizó como las distintas distancias, calculó si estaba muy lejos, muy cerca, y decidió, dijo, ya, estas dos se parecen, estas dos no se parecen, así que les voy a poner distintos grupos, etc. Utilizando este modelo, este camins, voy a hacer punto .predict y le voy a poner los datos. Si yo hago esto, me va a devolver como una lista gigante de todo, de como a qué grupo pertenece cada dato. Entonces, por ejemplo, esto me dice que el primer
cliente, o sea, la primera persona pertenece al grupo cuadro. ¿Ya? Esto así no me sirve tanto. Bueno, como que ya es mi resultado. Lo que hice yo fue pasarle una lista, porque es como estamos más acostumbrados a trabajar con esto, con las listas. Y con la lista yo puedo evaluar. ¿Cómo evalúo? Voy a usar la silueta, que es una de todas las medidas de, de bondad del clustering. Entonces, mientras más cercana a uno, mejor va a ser nuestra clusterización. Entonces, a la silueta, que la importé arriba, aquí, a la silueta le voy a pasar el data frame con los datos que yo le di, los datos escalados, y le voy a pasar las etiquetas, o sea, esto, como a qué grupo encontré que pertenece cada una. Y esto me dio una silueta de 0.084, ¿ya? Si vemos que el máximo es 1, igual es bajo, ¿ya? Entonces, no se asusten, como que hay muchas configuraciones, muchas cosas que tener en cuenta y esto se puede ir mejorando. La idea es obtener el mejor resultado posible, no necesariamente un resultado perfecto. Ya, pero eso fue uno. Ahora ya medimos cómo es nuestra silueta y nosotros decimos, ay, no es tan buena. ¿Qué es lo que nosotros decimos que optimizamos? Es cuando nosotros buscamos cuál es el número, cuál es la configuración que nos da mayor silueta posible. O mayor, en caso de las regresiones, menor error. O que le achunté más veces. Ya en este caso, ¿cuál de todos tiene la mejor silueta? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser repetir muchas veces el clustering con distintas configuraciones. Luego de repetirlo con una configuración, voy a medir cuánta silueta tiene y la voy a guardar. Entonces voy a tener al final muchos clusterings y cada uno con su respectiva silueta. Entonces el que tenga mejor silueta se tiende a pensar que es el mejor clustering. Por esto es como súper útil trabajar con K-means, porque K-means solo se configura un parámetro. Solo le digo cuántos grupos. Quiero 5 grupos, quiero 7 grupos, quiero 22 grupos. En cambio, otros algoritmos son como más complejos y hay que analizar 3 parámetros distintos, ver cuándo este vale esto, cuándo este vale esto, y ahí se le hace como una grilla que se le dice. Pero no quise hacerlo porque, como dije, lo pensé en incluir, pero salió medio mal. Como que con estos datos que son como... con estos datos en específico funcionó mucho mejor K-means. Entonces voy a hacer un dictado como para ir guardando las cosas. Un bucle for que va a ir aumentando. Va a ir probando con 2 clusters, con 3 clusters, con 5 clusters, hasta con 100. Entonces voy a ir como imprimiendo para que veamos cómo en qué va. Voy a crear el K-means respectivo con este K, con el K2, K3, K4, así. Voy a sacar las etiquetas, voy a medir la silueta y voy a guardar el K que usé, los clusters que usé, las etiquetas que usé y la silueta que me dio. O sea, las etiquetas que me dieron y la silueta que corresponden a la etiqueta. Entonces vamos a ver aquí. Y se está corriendo. Le voy a hacer, ¿cómo se hacía el zoom? Así. Está corriendo. Entonces ahí está probando con todos los K. Ahí ya terminó. Entonces si yo abriera esto, creo que se va a demorar un poquito. No se demora tanto. Me dice, cuando yo probé con 2 clusters, estas fueron las etiquetas y esa etiqueta me entregó una silueta del 0.07. ¿Ya? Cuando yo probé con 3 clusters, esas fueron las etiquetas y me dio una silueta de 0.08. Entonces en este caso 0.3 clusters es mejor que 2. Así. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser con este código. Voy a sacar todos los K y todas las siluetas en una lista, como aparte, como sin las etiquetas. Entonces tengo las K y la silueta que dio el respectivo K. Y voy a hacer un data frame con eso. Entonces van a ver que voy a tener este data frame
con los clusters. Y esto, por ejemplo, yo lo puedo ordenar. Y aquí veo al tiro cuál fue como la mejor configuración de todas, que es la que me dio la silueta más alta, que fue 5 clusters. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está la que yo hice de 10? Vamos a buscar. 6, 10. Está casi al último de todas las configuraciones posibles, de las 100 que probé. Entonces, por esto es necesario como optimizar el parámetro, como hacer una búsqueda de todos los posibles, porque si yo me hubiera quedado con 10, así que necesito 10, voy a hacer 10. O habría obtenido un resultado súper malo comparado con todos los que había por tener. Entonces, con esta metodología yo puedo tener como un valor como suficientemente óptimo, como se le dice. Este data frame voy a usar Plotly y lo voy a graficar. Aquí tienen como el código para graficar que usé. Y miremos un poco este gráfico. Esta va a ser nuestra silueta que obtuvimos y estos van a ser los clústeres que probamos. Entonces, si nos damos cuenta, se ve al tiro cuál fue la configuración más alta, ¿ya? ¿Por qué queremos graficar? Porque muchas veces nos va a dar, ponte tú, que va a haber un óptimo aquí y va a haber un número muy parecido así aquí. Entonces, si yo quiero hacer más de 60 grupos, podría usar este, que me podría dar acá. Si yo quiero usar poquitos grupos, podría usar este. ¿Se entiende como la idea de por qué verlo visualmente? De hecho, aquí lo vamos a usar también, pero déjenme llegar a eso. Entonces, digamos que nuestro clustering óptimo fue 5 divisiones. Lo que yo voy a hacer es lo mismo. Los CAC óptimos son 5 y me dio una silueta de 0.118. Entonces lo que voy a hacer va a ser la matriz de centroides. La matriz de centroides son como los promedios de cada clúster, como que los voy a agrupar y voy a ver como si encuentro qué caracteriza ese grupo. Entonces voy a hacer un data frame como una copia con nuestros datos originales, como originales procesados pero no escalados. No sé si se acuerdan que lo comenté en la parte anterior. A esto le voy a sacar, o sea, le voy a añadir a esta matriz de resultados, le voy a sacar las etiquetas, voy a buscar 5 fue mi óptimo, búscame el 5 y saca las etiquetas. Entonces, de mis resultados, busca el 5 que fue el óptimo y saca las etiquetas. Y estas etiquetas las voy a guardar en una columna del data frame. ¿Ya? Entonces aquí las voy a ver. Si yo saco esto a Excel, por ejemplo, a la carpeta, dejé una carpeta de resultados. Voy a ver que aquí tenía como esta era BD segmentada 5 o centroide 5. Bueno, BD segmentada 5. Voy a tener como mi lista de empleados y las etiquetas del clúster. Entonces, por ejemplo, yo puedo ocultar esto, hacer un filtro aquí. Yo digo, muéstrame todas las personas que pertenecen al clúster 3. Y aquí está como mi listado. ¿Ya? Por eso es útil guardar como este nuevo data frame al que yo le pegué, les concatené las etiquetas que encontré a cada uno, entonces yo puedo identificar al final. Entonces, por ejemplo, si esto fueran fechas, me diría, la fecha tanto pertenecía al grupo 5 de fechas. Y eso ya me sirve porque encontré como grupos parecidos, como mis segmentos, pero yo los tengo que analizar, tengo que entender de qué se trata ese segmento. Entonces, para eso sirve los centroides. Voy a tomar esa columna de labels, de etiquetas, y le voy a hacer un value counts, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Entonces esto me dice, en el cluster 0 quedaron 115 personas, en el cluster 3 quedaron 100 personas, en el cluster 2 quedaron 98, en el cluster 4 quedaron 89. Yo con esto voy a hacer un data frame
Entonces, estos son los grupos. Esto es para contar cuántas personas quedaron en cada grupo. Y si se acuerdan, es como bien importante saber esto porque en algunos casos sí puede ser útil, pero en la mayoría de los casos voy a buscar como grupos que sean más o menos parecidos en tamaño. Como que no me serviría como mucho encontrar un grupo de este porte y un grupo de este porte. Como que no me daría una buena métrica. En algunos casos va a ser interesante encontrar ese grupo pequeño, porque si es un grupo pequeño, puede ser que sea interesante saber por qué quedaron como aparte. Por ejemplo, si estoy clusterizando, no sé, transacciones de un banco, pueden ser que esas transacciones sean, no sé, fraudes. Y que sea un patrón que el algoritmo encontró y yo no había visto. En este caso, casi siempre es buena señal que los grupos me queden más o menos de la misma dimensión. Entonces nos damos cuenta que sí. Vamos a hacer los centroides, que va a ser con un group by. Y lo que vamos a hacer va a ser agregarlo al nivel de clúster. Entonces va a quedar como un cálculo por cada clúster. Y lo que yo voy a hacer va a sacar el promedio. Como que aquí van a ver como el resultado. Centers. Y esta es la matriz de centroides. Entonces, por ejemplo, voy a tener la edad. O sea, voy a tener cada clúster. Y este va a ser la edad promedio de cada clúster. Entonces esto nos va a poder ayudar a hacer nuestro análisis y a sacarle provecho al trabajo que hicimos. Voy a concadenar los n, los números de personas en cada clúster. Lo voy a transponer como por comodidad. Y lo voy a exportar a Excel. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener mis centroides 5, o sea, mis centroides con 5 cluster.xlx. Si yo lo abro, voy a tener mi matriz de centroide. Y aquí es donde empieza como el análisis, por decirlo así. Se les voy a dar formato. Estos están en pesos, por ejemplo. Y estas son mis variables. ¿Ya? Entonces yo desde aquí la idea es como ir encontrando como algo interesante dentro de los grupos. Entonces, cuando haya como un valor que se diferencia mucho para algún grupo en particular, yo puedo decir, este grupo es de la, no sé, por ejemplo, este es como el salario promedio. En este caso no ocurrió. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un clúster tiene puros sueldos de 3 millones y otro que tiene, y todo el resto tiene sueldos de 1 millón y tanto? Significa que este grupo encontró que todas estas personas, estas 89 personas serían parecidas. ¿Y en qué se dio cuenta el algoritmo que son parecidas? En que tienen un salario alto, y como tienen un salario alto, generalmente se van a ir en un viaje internacional. Por ejemplo. Ese sería como un ejemplo que me acabo de inventar. Entonces la idea sería ir revisando cada una de estas filas e ir viendo si hay algún grupo que se destaca en algo en específico. Entonces, por ejemplo, en la edad. Podemos ver que todos tienen como 44, 45, 48 y hay un grupo que tiene 51. Este grupo es de edad un poco más avanzada en promedio. Número de hijos. Vamos a ver que el número de hijos más o menos igual. Por ejemplo, sería interesante encontrar un grupo que tenga 3 como promedio. Como este es el grupo con hartos hijos. Experiencia en el rubro. Aquí tampoco vemos que haya como una diferencia muy grande. Salario, no hay diferencia muy grande. Días de vacaciones, tampoco. Nacionalidad, tampoco. Hay como grupos que son, acuérdense que 1 era extranjero y 0 era chileno. Entonces los grupos con mayor promedio son como que tienden a ser más chilenos que extranjeros. O sea, más extranjeros que chilenos. Y viceversa. Los grupos más chicos son como tienen mayor porcentaje de chilenos dentro. En este caso, no hay como diferencia muy grande entre los grupos. Estado marital, no hay diferencia muy grande entre los grupos, excepto este que tiene como 50. Mes de nacimiento, no hay diferencia muy grande. Hasta ahora esto no está siendo como tan interesante. Área en que trabajan, por ejemplo, podemos ver que no hay no hay mucha diferencia. Son como números más o menos estables. Género, no hay mucha diferencia. Viaje internacional. Como que aquí nos estamos dando cuenta de que ya quizás algo ocurrió con nuestra clusterización. ¿Por qué? Porque
ningún grupo se está destacando como por algo en específico. Entonces lo que no queremos que pase. Entonces viaje internacional, aquí ya ocurre algo interesante. Hay un grupo que tiene un 1 en viaje internacional. Es decir, que todos sus participantes viajan internacionalmente. Entonces todo esto, todas estas personas, estas 98 personas, solo viajan de forma internacional. Entonces eso es como un hallazgo, como ya, si la persona pertenece a este grupo, lo más probable es que vaya a viajar al extranjero durante estas vacaciones. Y quizás yo puedo tomar alguna decisión, o sea, no voy a contar con él, le contrato a Roamin, así lo puedo estar llamando y que siga trabajando durante ese tiempo, etcétera. Y aquí yo cuando hice este análisis me di cuenta como de la verdad de por qué pasó esto, que no hay como mucha diferencia. Fíjense en estas columnas. En esa, esa, esa y esa. Si nos fijamos aquí, este clustering fue como perfecto. Fue clustering perfecto para el lugar de vacaciones. Entonces dejó todas las personas, si se fijan, todas las personas que van a la playa a vacacionar, las dejó en un grupo. Todas las personas que van se quedan en su casa vacacionando, las dejó en otro grupo. Todas las personas que van a un crucero las dejó en otro grupo. ¿Ya? Entonces, este resultado no es muy entretenido, no es muy interesante porque esto lo podría haber hecho yo a mano. Como que habría sido lo mismo, por ejemplo, haber agarrado nuestro Excel, haber ido a los filtros y haber dicho, ¿dónde está eso? No lo veo. Lugar de vacaciones. Haber dicho todos los que, creo que los 4 los que se fueron al crucero, todos los que se fueron al crucero. Y listo. Literalmente esto fue lo que hizo nuestro clustering. Por eso les digo, este caso no fue muy entretenido. ¿Por qué ocurrió esto? Probablemente porque este era como el patrón más marcado. Dentro de los otros datos no había como mucha diferencia. Otra causa es que le pusimos como 5 clusters y justo habían 5 grupos. ¿Se entiende? Entonces no fue muy entretenido este resultado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si bien ya hicimos clustering, sacamos la mejor silueta posible, tampoco está entretenido esto. Así que si yo me voy a mi gráfico, digo, ya, el resultado con mejor silueta no me sirvió tanto. O me sirvió, por ejemplo, para entregar el trabajo, pero no fue muy útil para aprender algo nuevo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Seleccionar el de segunda mejor silueta. Entonces vamos a probar ahora con 7. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera elegido el grupo con la silueta 7? O sea, con el número de cluster 7. Entonces yo le voy a forzar a que haga este segundo tipo. Vamos a ver estos centroides. Si se fijan, aquí pasó algo parecido. Solo que lo hizo ahora con el área en que trabaja, porque hay 6 áreas y le puse 7 grupos. Entonces por eso de nuevo, quizás por eso mismo quedó la silueta tan alta, porque fue demasiado fácil encontrar este patrón. Pero aquí hay algo interesante, que a pesar de que metió a todos estos en un grupo, hay otro grupo que no calzó perfectamente en el área. Entonces este grupo se parece más en otra cosa que no es donde trabajan. Como este grupo de personas, estas 75 personas, lo que más se parecen es que trabajan donde mismo. Lo mismo con este, pero este es como un grupo más mixto. Entonces quizás podamos sacar como algo más interesante de aquí. Le voy a darle formato. Y la idea sería hacer lo mismo, como ir viendo. Entonces, lo que yo les recomiendo que yo hago es que yo agrego como un comentario. ¿Ya? Entonces veo y digo así como los tamaños son consistentes. No hay un grupo más grande ni otro mucho más chico. La edad, todos tienen edad similares. ¿Ya?
número de hijos, n hijos similares. Lo mismo que fuimos haciendo delante, pero lo voy escribiendo. Por ejemplo, aquí hay como una diferencia un poco más grande en experiencia, que hay un grupo que tiene 22 y hay un grupo que tiene 18. Sería como este grupo es notoriamente más experimentado que este, por ejemplo. Lleva en promedio 4 años más trabajando en la industria. Entonces eso es igual a harta experiencia más. En salario no hay mucha diferencia. Estos dos grupos, por ejemplo, tienen salario un poco más bajo. Y estos dos grupos tienen salario un poco más alto. Quizás nos podría ayudar para tomar como alguna decisión. Entonces yo todo esto lo voy comentando aquí al ladito. Y yo declaro también variables como relevantes. Porque por ejemplo esta que son como similares, no me sirven mucho como para caracterizar, se le dice al clúster. Entonces, por ejemplo, no me sirve usar la edad porque no puedo decir como ese clúster de los jóvenes y el de los viejos, porque no se muestra una diferencia en el grupo. Entonces esto lo marco con un gris, por ejemplo. Pero en cambio, ya dijimos que en este como que hay al menos dos grupos que se diferencian, entonces lo marco como una variable interesante. Por ejemplo, con un morado. Y comento así como hay un grupo con mayor experiencia y otro más nuevo. Entonces así lo voy comentando. Entonces si veo que aquí hay harta diferencia, le pongo esto. Aquí no veo que haya... Aquí hay como un grupo distinto. Que vamos a ver que tienen poquitos días de vacaciones acumulados para tomarse. Entonces quizás yo espere que estas personas de este grupo se vayan a tomar vacaciones más cortas, porque tienen menores días de vacaciones para tomarse. Ese es como el tipo de como averiguaciones que queremos hacer con el clustering. Nacionalidad, vamos a ver que va a haber como un grupo que sea como más extranjero y hay otros dos grupos que son como más chilenos. Ya, variable interesante. Estado marital, lo mismo, hay uno como más chico, o sea, como más soltero y otro más casado, por decirlo así. Este no hay mucha diferencia. Como todos nos hicieron como entre marzo y bla bla. Se llama con un gris. Y así voy a ir, uno por uno, uno por uno. Esto ya dijimos que es como interesante. Que haya un grupo que no se parezca más como en otras cosas que no es donde trabajan. Y así yo fui analizando y fui comentando al lado. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar cómo quedaría esto. O cómo a mí me gusta dejarlo y presentarlo. Entonces yo podría hacer algo como esto. Entonces cuando yo lo analicé puse como se encuentran notoriamente divididos entre áreas, excepto un grupo, que es este. No hay diferencia notoria, hay dos grupos con diferencia. Y estas son como mis variables interesantes y estas son las que no me interesaron mucho. No hay mucha diferencia como entre hombre y mujer. Viaje, esto fue como bien, bien loco. Porque hay como dos grupos que como que viajan entre los dos, pero viajan más internacionalmente. Hay un grupo, por ejemplo, que es este que es como más mixto en el área donde trabajan, que no viaja internacionalmente, tampoco no viaja, siempre viaja dentro de Chile. Entonces eso es como eso es como un dato bien, bien interesante, como que yo puedo tomar alguna decisión con esto. Yo puedo decir, oye, estas personas que solo viajan dentro de Chile, yo voy a esperar que sí tengan celular para contestar llamadas durante sus vacaciones. Entonces puedo contar con ellos. Estoy haciendo un ejemplo como más o menos burdo. Pero ese es como el tipo de conclusiones que queremos que lleguen. También hay otro aquí como tipo de viaje, que son gente que viaja mucho de forma internacional, o sea, al extranjero. Nunca viaja dentro de Chile. Y si no viaja internacionalmente, entonces simplemente no viaja. Como que este grupo prefiere o quedarse en su casa o ir al extranjero, pero no le gusta recorrer Chile.
Entonces este otro grupo como interesante como para yo planificar las vacaciones de mi empresa. Como quiénes van a estar, quiénes no, a dónde se van a ir, cuánto tiempo se van a ir. Vamos a ver los destinos, por ejemplo. Vamos a ver que hay un grupo de entre los demás. Mírense, 016, 018, 010, 060, 019, 016, 04. Entonces vamos a encontrar que hay un clúster, el clúster 3, que casi siempre que sale, sale al campo. ¿Ya? De hecho, si lo vemos, sale al campo, nunca a un crucero, nunca se queda en su casa, sale a la montaña y a veces sale a la playa. Entonces, si se dan cuenta, yo podría decir que a este grupo le gusta mucho como la naturaleza, por decirlo así. Porque le gusta ir al campo, le gusta ir a la montaña, algunas veces sale a la playa. No, no está ni ahí con ir a un crucero, por ejemplo. Y viaja generalmente nacionalmente. Entonces aquí ya como que tengo un descubrimiento clave. Este grupo de personas, estas 48 personas, les gusta mucho la naturaleza y solo viajan dentro de Chile. Entonces probablemente se van a ir, no sé, al sur, por ejemplo, al campo o dentro de Chile. Eso es como un descubrimiento importante dentro de nuestra base. Así como que lo voy a marcar con rojo. Esto es como un grupo loco. Cambio, los que viajan internacionalmente, ¿dónde tienden a ir? Tienden a ir a distintos lugares, pero donde más van es a cruceros. Entonces este grupo no solo le gusta viajar al extranjero, sino que le gusta viajar en crucero. ¿Qué más puedo sacar en claro? Este grupo, por ejemplo, tiende a irse como a lugares mixtos, pero casi nunca va al campo. Como casi nadie de este grupo va al campo. Entonces eso tienen en común. Entonces no puedo asumir que estos sean en el sur. Quizás se vayan a cualquier otro lado. Y si yo quizás estoy planeando un viaje de empresa, puedo saber que estas personas no van a estar interesadas en viajar si yo ofrezco ir al sur, por ejemplo, y si yo estoy planificando algo. Eh, ¿Qué más puede ser? Nivel de educación. Vamos a ver que todos tienen un 41, 44 y hay un puro grupo que tiene 29. 29.8. Entonces hay un solo grupo que tiene como menor educación. Y podemos ver que este grupo también trabaja en el área de logística. Eh, Tener educación, esto era de cero. Estos son como que terminaron la media e hicieron un técnico. Em, entonces eso es como interesante. Les gusta viajar al extranjero. Les gusta viajar al extranjero. O viajar en general. No tienden mucho a quedarse en su casa. Eh, o sea, no. Ya. Este grupo también es interesante, ya me acordé. Fíjense lo que pasa. Si yo miro esto, me doy cuenta de que tienden a viajar. ¿Ya? Pero me dice que se tienden a quedar en su casa. Entonces yo creo como, ¿cómo eso? Viajan a su casa. Y si yo me doy cuenta aquí, este también es un grupo que está más compuesto por extranjeros. Entonces, ¿qué puedo sacar yo en cuenta de esto? De esto, de esto y de esto. Es que probablemente esto sea un grupo de gente como más extranjera o que vive en el extranjero, tiene familia en el extranjero, que ocupa las vacaciones para ir a ver a su familia. Eso es como un análisis que yo podría hacer así como a la rápida. Entonces eso me podría servir como mucho para saber, tener alguna información relevante, qué van a hacer. Si están en su casa en el extranjero, pueden quizás meterse a trabajar un día o dos. Lo puedo conversar con ellos. Eh, eh, em, Días desde las vacaciones, por ejemplo, puedo ver que estos dos grupos son los que más llevan sin tomar vacaciones. Entonces eso me puede preocupar. Oye, ¿por qué no te estáis tomando vacaciones? Es como este trabajador quizás trabajólico. Eh, Quizás simplemente no le gusta venir a trabajar. Quizás está acumulando vacaciones para luego irse a pegar un medio viaje. Yo este año quizás lo pierda todo el 2 meses entero porque se va a ir. Entonces, esto es como una variable relevante también que se muestra como una diferencia. Y en la antigüedad hay dos grupos que son como trabajadores más antiguos dentro de la empresa. Y todos los otros son como más promedio.
Ya, super análisis. ¿Ok? Este resultado, por ejemplo, estaría súper bueno, algo así, de su trabajo. Y que como que vayan comentando qué encontraron, como cuáles fueron las variables como más importantes. Y otra cosa que generalmente les pedimos, que es como muy relevante, es primero hacer una descripción del grupo. Entonces, si ustedes están trabajando con guardias de seguridad, quizás encuentren que haya guardias extranjeros que vienen casi todos los días a trabajar, pero que después faltan 2 semanas enteras. Por ejemplo, no sé si tendrá sentido lo que dije. Entonces, la idea es anotar esos como descubrimientos, como en general, en una descripción. Por ejemplo, este que era como un grupo interesante, yo le puse trabajadores de distintas áreas. Viajan solamente dentro de Chile. Les gusta la naturaleza. No buscan la comodidad del domicilio o un crucero. Por ejemplo, otra descripción de estos que eran como los extranjeros que viajaban a su casa. Trabajadores de logística. Llevan largo tiempo en la empresa y poseen menor grado académico. Son extranjeros y viajan internacionalmente a sus domicilios. Entonces, una descripción, esto sería como bien útil para entregárselo al cliente, por ejemplo, o a la empresa con la que estén trabajando. Lo mismo, estos trabajadores de recursos humanos están generalmente casados o viudos, se han gastado casi todas sus vacaciones y generalmente viajan al extranjero, nunca viajan dentro de Chile, suelen tomar cruceros o ir a la playa. ¿Ya? Hasta aquí vamos excelente. Otra cosa que pide mucho el profe es ponerle un nombre comercial a estos grupos. Por ejemplo, si yo estoy diciendo clientes, estos son los compradores impulsivos. Estos son los que se la piensan más. Estos son los compradores que tienen más dinero. Estos son los que les gusta comprar solo cosas rosadas. No sé. Entonces les vamos a poner un nombre. Según esta descripción nos ayuda mucho a hacerlo. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores que les gusta viajar al campo dentro de Chile, les puse admiradores de la naturaleza en Chile. Un nombre que me ayuda como a resumir todo lo que encontré. Amantes de los cruceros en el extranjero. Probables viajeros que odian el campo. Estos son los que nunca iban al, nunca iban al campo. Y otra cosa que normalmente se pide es establecer una acción. Ahora que sé esta información, eh, ¿qué puedo hacer en base a eso? Entonces, por ejemplo, yo le puse en caso de que esté planificando como vacaciones, ofrecer como tours, contratar tours y que ellos los paguen a través de la empresa, algo así. Puse ofrecer un tour para recorrer el sur de Chile, encontrar un convenio con centros de estadía en Chile, como por ejemplo con algún centro de cabañas o de hoteles o para ir a camping, puede ser una opción. Em, por ejemplo, extranjeros que visitan su casa. Ofrecer días de trabajo online para ir de viaje más tiempo. Quizá ellos prefieran trabajar ciertos días, estar más tiempo en su viaje, eh, para así estar más con su familia o con sus amigos, si es que fueron a ver a los amigos. Entonces, esto sería como la idea, como el entregable final. Y que ustedes generalmente tienen como que más defender. Ya, yo hice mi clustering, pero ¿qué saqué en claro con eso? ¿Y qué hago con esa información? Ya, entonces hasta aquí como que perfecto. Esto fue todo, como casi todo lo que se pide generalmente hacer. Esto lo tienen que completar un video, quizá algunos gráficos. ¿Ya? Entonces aquí nos dimos cuenta que fueron mucho más interesantes los resultados cuando usamos el, el grupo con la segunda mejor silueta. Entonces, igual es importante optimizar, pero luego de optimizar, yo igual tengo que aplicar un poco de criterio, decir, oye, ¿fue útil? ¿Fue no útil? Eso que decía el profe, si yo estoy como, quiero hacer esto mismo, definir como grupos de trabajadores para ver qué van a hacer las vacaciones, quizá 200 grupos es lo óptimo, me dé la mayor silueta. Pero quiero yo tener 200 grupos distintos. ¿Me sirve para tomar decisiones? ¿Me sirve para analizarlo? ¿Quiero yo ponerme a poner un nombre comercial para los 200 grupos? Quizás en este caso no. Como lo dijo el profe, como criterio es si lo va a usar una persona para tomar decisiones,
poquitos grupos. Si lo vas a usar un computador para, por ejemplo, dar recomendaciones de dónde viajar, eh, harto grupo, ponte tú. Y ahí, ¿qué es lo último que quiero explicar? Que ya aquí fue donde forcé los resultados a que sean el segundo mejor para ver si estos resultados mejor, como que eran más entretenidos, efectivamente lo fueron. Pero yo puedo hacer dos pasos más y que no lo vamos a ver en detalle, pero lo voy a explicar. Yo, por ejemplo, en este caso lo que hice fue eliminar información con la que yo voy a clusterizar. Esto es como un segundo tip. Este fue como el primer tip como para encontrar un mejor clustering. Optimicé, luego optimizar. Veo, me sirvió la información que encontré, si no pruebo con otra configuración. Este es un tercer tip. Después de optimizar y después de aplicar como criterio personal. Eh, y si yo le saco información que era como más o menos problemática, por ejemplo, me di cuenta que en esto se decantaba mucho por los lugares si yo clusterizaba con esto. Y si yo clusterizaba con esto, se decantaba mucho por el área de trabajar. Entonces estoy viendo que las dummy quizás me están interfiriendo un poco. Porque como que el algoritmo como que las toma muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo las saco? Entonces lo que yo hice fue filtrar en un nuevo data frame todas las que no sean dummy. Y todas las que yo encontré que fueran como útil. Por ejemplo, si yo estoy eh, clusterizando vacaciones, todas las variables que yo creo que lógicamente van a influir en las vacaciones. Como por ejemplo, yo creo que la edad influye donde uno se va de vacaciones. Yo creo que el número de hijos también influye. Que si tenéis más hijos te va a ir a otro lado a vacacionar, no donde mismo si no tenéis ninguno y podéis simplemente ir a recorrer. Yo creo que el salario también afecta. Porque si con más salario quizás viajáis internacionalmente, con menos salario quizás preferís quedarte en tu casa. Si tenéis una pareja, por ejemplo, si estáis casados, quizás afecta. No te va a ir al mismo lugar en pareja que quizás solo te vaya a quedar en tu casa con tu amigo. Y así. Por ejemplo, días de antigüedad y dejé los últimos días desde que se tomó vacaciones. O sea, ¿hace cuánto no se tomó vacaciones? Y yo voy a hacer esto para clusterizar. ¿Ya? Entonces, no solo como eliminé las variables que me estaban molestando, sino que también como las filtré según la lógica. Y veamos qué pasa. Entonces, filtré, hice la optimización la misma que antes. Ya aquí vemos que está corriendo. Eh, eh, eh. ¿Ya? Hice lo mismo, saqué el data frame para ver los resultados y lo grafiqué usando Plotly. Y vamos a ver qué pasa. Ahora vemos que se comporta como que más se está dando cuenta que en este caso más grupo está siendo mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso quizás me sirva hacer 600 grupos y pasárselo a una página web. No sé, por ejemplo, que lo decía automáticamente. Porque, por ejemplo, obtuve una silueta de 0.17. Antes estaba teniendo una de 0.11. Ni siquiera la mínima de esta vez fue, fue tan baja como 0.11. Pero, como yo dije, ahora tengo que tomar decisiones a mano. Entonces no me sirve tener tantos clústeres por más buena silueta que me dé. Entonces quizás yo voy a filtrar este gráfico. Y voy a ver las que son de 20 para abajo. Entonces aquí claramente hay un ganador. Y este ganador es con dos segmentos. Entonces voy a revisar. Y lo que yo hice fue, usando los dos segmentos, que me dio una silueta de 0.15. Y ¿se acuerdan? Si yo no filtro la información, como lógicamente, esto me dio 0.11 como óptimo. Si yo la filtro, me da 0.15. Entonces mejoré harto mi clusterización. Como por hacer como siguiente paso, como rebuscarlo un poco más todavía. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser sacar los resultados con dos clusters.
Bueno, entonces voy a ver los centroides y ya. Esto es mucho más fácil de analizar. Tengo solo dos grupos y quizás sean súper distintos. O sea, mismo aquí podría ponerme a hacer esto. Yo lo hice. Y por ejemplo, aquí me doy cuenta al tiro de algo. Me doy cuenta al tiro de algo. Fíjense la educación. Me dejó un grupo con mucho nivel de educación y muy poco nivel de avance en la educación. Lo que yo hice también que fue como importante es que seguí concatenando a la matriz de datos completa. Entonces igual voy a poder ver los resultados de esto aunque yo no lo haya considerado clusterizar. Por eso están aquí. Pero si dicen así como, pero si lo sacaste, ¿por qué están ahí? Es por eso. Porque yo no clustericé en base a esto, pero igual estoy analizándolo. Entonces podemos ver que, no sé, la educación es muy notoria. Entonces esto podría afectar mucho en las decisiones para irse de viajes y si quedarse en Santiago o no, si ir al campo, si ir a la playa. No veo como otra cosa que sea como tan notoria. Pero lo mismo, por ejemplo, digamos que este no fue muy interesante. Porque de hecho lo estoy como viendo así como por encima. Salario. Tiene harto menor salario. Como otra diferencia importante. Ya, y digamos que esto me sigue sin convencer. Voy a. En su trabajo esto podría ser como su resultado óptimo 2, no hay ningún problema. A salvo que lo diga el enunciado, no me acuerdo si lo dice. Entonces, de nuevo, voy a elegir el segundo mejor clúster. A ver qué onda. Lo voy a sacar. Y voy a tener un cuarto matriz de centroide. Y aquí me puedo poner a buscar resultados. Yo ya lo hice. Así que les voy a mostrar directamente. Hice casi el mismo proceso que antes. Este. Entonces encontré como al tiro como diferencias como interesantes. Por ejemplo, hay un grupo que son como todos los grupos más o menos mixtos, excepto uno que no tiene casi ningún participante de recursos humanos. De mujeres y hombres son más o menos lo mismo. Pero aquí dio una diferencia como bien importante. Viaje, este grupo viaja siempre de forma internacional. Este grupo viaja siempre nacionalmente y este grupo a veces viaja, pero no todos. Gran parte de este grupo se queda en la casa. De entre los que se quedan en la casa, por ejemplo, eh, aquí dice, mira, lugar, domicilio. Todo este grupo o se queda en su casa, esto es como súper interesante, o se queda en su casa, sea donde sea su casa. Si es en región, viaja a región y se queda en su casa. Si es en extranjero, viaja al extranjero y se queda en su casa. En cambio, estos dos grupos siempre viajan a algún lado. Este grupo, que viaja siempre al extranjero, tiende a ir a cruceros. Y este grupo, que se tiende a vacaciones en Santiago, tiende a ir a la montaña, a la playa. A la montaña, a la playa o al campo. Este grupo tiende a ir a crucero, a la playa. Y este grupo tiende a quedarse en su casa. En ecuación están más o menos iguales. En días de vacaciones están más o menos iguales. En días de antigüedad están más o menos iguales. Entonces, estos resultados, según yo, son de los más interesantes que yo pude encontrar como en esta clusterización, en todas las opciones que probé. Porque de hecho ahora ya no me va a costar, en este caso no me costó tanto hacer como los nombres de los grupos, entonces dije, estos vacaciones recorriendo el extranjero, estos vacaciones recorriendo Chile y estos vacaciones en casa. Y yo puedo tomar opciones para esto. ¿Ok? Como estos van a ser súper contactables durante sus vacaciones. Estos, probablemente si yo les voy a ofrecer como alguna beneficio de la empresa, puede ser, no sé, regalarles algo de camping o algo para el auto o pasajes de bus, por ejemplo. Esto es más difícil porque ya están en el extranjero, pero quizás les voy a pagar un plan de roaming para que puedan estar testando el celu durante su viaje si lo necesitamos de forma urgente.
Entonces en este caso fue mucho más fácil. Obtuvimos una mejor silueta, la filtramos, tiene como razones lógicas de que salga así, y fue muy fácil ponerle un nombre e identificar cómo, en qué se caracteriza cada grupo. Pero para llegar a esto, tuvimos que pasar por 4 procesos de clustering distintos. Y, y nada, pues, por ejemplo, haber presentado esto está súper bien. Si aplican esta misma metodología, por ejemplo, para este último, también está súper bien. Entonces ahí vean ustedes, esto es mucho de ingenio, mucho de qué se les ocurre hacer y qué no. Así que espero les haya servido como todos estos tips. Si no entendieron algo, tienen mi mail para ir preguntando. Y, y ojalá se los puedan ver, al menos uno del grupo que como que le dé el trabajo quizá y vaya viendo cómo mejorar como la entrega que van a hacer. Así que dejo hasta acá el video. Nos vemos ahí en clase. Cualquier consulta me la pueden hacer y ojalá que estén súper bien. Chao.